En el presente video vamos a conocer lo que es el programa Microsoft Excel. Excel es un programa de la suite de Microsoft Office, el cual se utiliza para crear hojas de cálculo. Tiene la característica principal de que nos muestra un libro de Excel. El libro puede tener diferentes tipos de hojas de cálculo y dependiendo del uso que se les pueda dar, las hojas pueden tener relación entre sí o puede que las hojas de cálculo sean diferentes una de la otra. Para iniciar, pues podemos ver la interfaz del programa. Vamos a entrar a la opción libro en blanco y nos vamos a dar cuenta de que la característica principal de Microsoft Excel es que tiene una composición de columnas y filas. Las columnas están identificadas por letras del abecedario y las filas están identificadas por números. La intersección entre una columna y una fila forman lo que nosotros comúnmente conocemos como una celda. El nombre de la celda depende de la columna y del número de fila donde se encuentre. Las partes principales de Microsoft Excel son el cuadro de nombres, que es donde nos va a aparecer el nombre de la celda donde estemos posicionados, la barra de fórmulas, que es el espacio que muestra el contenido de la celda, puede ser una fórmula, una función o los diferentes tipos de datos que se vayan a utilizar. Tenemos también dentro de los componentes la barra de título, las diferentes fichas. A diferencia de otros programas, Microsoft Excel nos presenta la ficha fórmulas que nos muestra todas las fórmulas o funciones que vienen por defecto dentro de Microsoft Excel y también algunos componentes de lo que nosotros podemos realizar con el uso de funciones dentro del programa. Tenemos la ficha datos que nos sirve para manipular los datos específicamente dentro de nuestra hoja de cálculo. La hoja de cálculo tiene la característica principal que va a permitir crear y modificar diferentes tipos de fórmulas y funciones con los cuales se pueden obtener datos importantes. Para iniciar debemos de aprender los tipos de datos que encontramos dentro de Microsoft Excel. Los tipos de datos son el tipo de dato general, que no tiene un formato específico, pero automáticamente Excel trata de identificar qué tipo de dato estamos ingresando. Por ejemplo, si yo vengo y agrego una fecha, de forma automática Microsoft Excel ya sabe qué es una fecha. Si yo agrego un número, ya sabe Excel que esto es un número. Y si yo agrego texto, también lo identifica como texto. Si yo quiero cambiar en algún momento los tipos de datos que yo tengo, por ejemplo un número lo quiero convertir a un tipo de dato contabilidad, voy a venir al grupo de trabajo número y ahí voy a encontrar todos los tipos de datos que puedo seleccionar. Selecciono contabilidad y automáticamente se le agrega la Q de quetzales a nuestro dato. En el caso de que tuviéramos que trabajar con fecha, puedo decidir si trabajo con la fecha corta o la fecha larga, que de forma automática va a cambiar el contenido de mi celda o lo que me vamos a presentar la celda, que en este caso sería martes 12 de mayo del 2020, y el contenido en sí de la celda pues es solo 12 diagonal 05 2020. Esos son los tipos de datos con los que nosotros principalmente podemos trabajar y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de estar utilizando una hoja de cálculo. ¿Qué otros tipos de datos tenemos? Un tipo de dato numérico, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, un tipo de dato hora, porcentajes, fracción científica y un tipo de dato de texto. Es lo relevante o lo principal en cuanto a nuestra hoja de cálculo en Microsoft Excel. Nosotros podemos tener nuestro libro, crear más hojas de cálculo, tenemos la hoja 1, si yo quiero agregar una hoja más, voy a ir a la posición del botón más, que está justo a la par de hoja 1, y cuando le doy un clic, de forma automática, me crea una nueva hoja. De esta forma yo puedo administrar mi libro junto con las hojas de cálculo dentro de Microsoft Excel.